sino para que también las bases de astrología y de psicogenealogía que vamos a integrar al tarot van a ser una herramienta fundamental. 094-027-992. Nos vemos en la tarde. Que pases bien. Bienvenidos amigos Teledía, primera hora, es un gusto compartir con ustedes esta hora de información. Fede Paz, buen jueves. Buen jueves, bien. Buenos días, país. Aquí estamos prontos para brindarles el más completo panorama informativo desde ahora y hasta las 8 de la mañana. ¿Cómo arranca la jornada? ¿Cómo está Montevideo? ¿Cómo se despierta la ciudad a esta hora? Más que agradable la temperatura. Tenemos 18 grados, el cielo nuboso. La máxima prevista para hoy es de 25 grados. 89 es el porcentaje de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. El sol va a salir 7:33 de la mañana, se pondrá 17:51. Repasamos ahora los principales temas. Vamos. Miles de personas despiden a José Mujica en el Parlamento. El velatorio público que comenzó ayer pasado el mediodía se retoma hoy a partir de las 10 de la mañana. En la tarde está prevista la presencia del presidente de Brasil, Lula da Silva, y el presidente chileno, Gabriel Boric. Mujica va a integrar la historia. Con esa frase resumió el presidente Yamandu Orsi lo que implicó la figura del líder del MPP y por eso mismo consideró que se abre una nueva etapa sin un liderazgo claro en la interna Frente Amplista. La Fiscalía y la Policía investigan el homicidio de una mujer ocurrido en la Cruz de Carrasco. 9 personas murieron en Brasil tras chocar un camión y una camioneta en el estado de Minas Gerais. Además, hay una decena de heridos. Presenta Doña Coca. El mundo cambió. Vos cambiaste. Nosotros también. Doña Coca. 25 años juntos. Y se lo contábamos recién en los titulares, miles de personas ayer hicieron largas horas de fila en las inmediaciones del Palacio Legislativo para despedir al expresidente José Mujica. Sí, incluso antes de eso acompañando el cortejo, ¿no? Que recorrió unas cuantas cuadras de la capital de la República. El tránsito también se vio afectado. La circunvalación del Palacio Legislativo, Avenida de las Leyes, estuvo cerrada buena parte del día. En la noche la liberaron, pero nuevamente se vuelve a alterar esa zona. Si ¿no? te parece, hasta ahí nos vamos con Néstor Remeseiro. Reme, bienvenido, buen jueves. Buen día, Reme, querido. Buen jueves, querido Fede, tía Vivi. Estamos junto a Claudio Ballarino y junto a Alexis Lima aquí en la zona alrededor del Palacio Legislativo, de espalda a la entrada principal, donde sí fue vallado nuevamente, como ustedes comentaban. Esto ayer era, bueno, tremendo, ¿no? Por aquel lado entraba la gente, cuando sobre el mediodía se comenzaron a abrir las puertas, la puerta principal del Palacio, y bueno, empezaron a pasar muchísima gente. Han quedado ya algunos gazebos de gente que vende flores, de gente que vende, bueno, comestibles para los que estuvieron acá todo el día, carteles a por doquier, por todos lados, ¿no? Destacando la figura del expresidente José Mujica, en fin. Y la gente que va a trabajar, que bueno, que pregunta por dónde paso, claro, estar todo vallado es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. ¿Dónde tomo el bondi? Me dice Alexia acá. Claro, es muy difícil, ¿no? Porque para tomar el ómnibus, por ejemplo, acá es una zona donde vas para todos lados, ¿no? Y tenés que dar vuelta y es muy complicado. Yo veo una señora haciendo deporte por el costado del Palacio, pero bueno, esto va a estar nuevamente en la jornada de hoy, no sé hasta qué hora, pero se supone, ustedes comentaban y comentaba la gente que está encargada de todo esto, hasta que venga Lula y Boric, por ahí va a ser el velatorio, y luego sí, ya la despedida final, ¿no? Pero bueno, así luce esta mañana el Palacio Legislativo. El tiempo, aprovecho para contarles, no hay viento, no hace frío, está realmente una mañana otoñal, está pero muy lindo para salir, ¿no? O sea, no se abrigue mucho, una camiseta, un buzo muy liviano, porque ayer, por ejemplo, en la tarde hizo temperatura bastante alta, ¿no? Después en la noche aflojó un poquito, pero estuvo bastante
bastante subida la temperatura al comienzo de la jornada. La imagen de Claudio Ballarino, efectivos policiales están por allá, por la Avenida Libertador, también encauzando la Republicana, que se mantiene con su vehículo allí, con su camión al costado de una carpita blanca, también como parte de todo esto que desde la jornada de ayer se está viviendo aquí en la zona del Palacio Legislativo. Compañeros, siguen ustedes, yo me quedo acá a 7:30, les mando más postales de lo que está viviendo en esta zona de la capital. Y agradecemos a Néstor por este aporte en vivo de la zona del Palacio Legislativo. Aquellas personas que circulen habitualmente por la zona, les recordamos, ya la circulación está cortada. A partir de las 10 de la mañana se abren nuevamente las puertas del Salón de los Pasos Perdidos para despedir a un expresidente que ayer tuvo una ceremonia cargada de emociones. Se vivieron imágenes realmente conmovedoras. Ahí están viendo la llegada del féretro al Palacio Legislativo, donde lo estaba esperando el presidente de la República y el secretario de la Presidencia. Sí, que instantes antes, cuando el cortejo pasó por la puerta de la sede del MPP, el último lugar donde allí se detuvo instantes antes de llegar al Palacio Legislativo, Alejandro Sánchez, con muchísima emoción, dijo unas sentidas palabras para recordar a José Mujica. Y ahí está el momento en donde el cuerpo, los restos mortales de Mujica van a ubicarse en la capilla ardiente instalada allí en el Salón de los Pasos Perdidos. En una primera instancia viví una ceremonia para los allegados y dirigentes incluso del Frente Amplio. Luego se abrió al público. Antes de lo previsto, sí, fue. Y allí los primeros en entrar fueron aquellos que, vestidos de negro, fueron al costado de la carroza fúnebre, haciendo una especie de cadena humana para evitar que la gente se acercara demasiado al féretro de Mujica. Algunos organizadores hablan de números. Por ejemplo, en unas 6 o 7 horas ingresaron al Palacio Legislativo unas 5.000 o 6.000 personas. Esto habla de la dimensión, de la cantidad de personas que fueron a despedir al expresidente de la República. También hubo unas 40 delegaciones internacionales que fueron coordinadas por parte de Cancillería. Participaron de una reunión con Luciano Polanski y también con el presidente Yamandu Orsi, pero después llegaron de manera individual otras delegaciones. El Palacio, ahí ven la esposa del presidente de la República, estaba muy afectada por la muerte del expresidente de la República. También estuvo Luis Lacalle Pou, que llegó sobre las 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, a las instalaciones del Palacio Legislativo. Bueno, ahí está el momento en que Lucía Topolansky también se acerca al féretro, se saluda con Corina Cose, donde descansan los restos de su compañero de vida, ¿no? En esa historia de amor tan particular que ellos protagonizaron y que tuvo capítulos de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Esta es una de las instancias también más emotivas, pero que fue una jornada que acompañó muchísima gente desde tempranas horas, cuando el cortejo salió desde Torre Ejecutiva e incluso hasta que cerraron las puertas allí del Palacio Legislativo. Esta despedida de Mujica culmina hoy. Según lo que está estimado por parte del MPP, va a ser después que lleguen los presidentes tanto de Chile como de Brasil, que estaban en China. Esta madrugada estaba previsto que llegaran a sus respectivos países y luego, sobrepasada la 1, 2 de la tarde, está previsto que lleguen a Uruguay. Se van a trasladar ambos al Palacio Legislativo para despedir a Mujica, y luego está prevista una conferencia de prensa por parte de Lula da Silva, un presidente amigo de José Mujica, que lo recordó en estos últimos días de diferentes maneras, y una conferencia de prensa en China, un posteo en las redes sociales. También Boric fue muy... Sí. Lo despidió de diferentes maneras. No está prevista, como se preveía quizás, la llegada del presidente del gobierno español. Bueno, sí, Mujica se vio consternado, ¿no? Y las imágenes de profunda emoción y de dolor se replicaron a lo largo de la jornada.
más allá de que los últimos días de Mujica eran de una situación crítica en cuanto a su salud y que este final tal vez era el esperado, no deja de consternar a quienes obviamente eran cercanos a él, ni que hablar su esposa, pero su círculo más íntimo, de allegados, de correligionarios políticos, de compañeros de trabajo, de amigos, ¿no? Que no cesaron de expresar y de hacer elocuente de forma espontánea su emoción, e incluso también este tipo de manifestaciones de la gente, ¿no? Con una flor o con una bandera, con una imagen de Mujica para recordarlo de esa manera. Bueno, ayer tú lo decías, ¿no? Las palabras de Alejandro Sánchez en la sede del MPP, y ahí también anunció brevemente que el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los colonos en homenaje a José Mujica. Y también luego de esta instancia habló el presidente de la República, largo entendido con los medios de comunicación que estaban allí en el Palacio Legislativo, sobre lo que significa para él y lo que va a significar Mujica para el país. Bueno, un profesor de historia diciendo que es una persona que se mete de lleno en la historia de nuestro país, un igual a todos, y que siempre sostenía aquello de que nadie es más que nadie. Hay actores políticos que trascienden y generan quiebres. Yo creo que Pepe va a integrar las páginas, como tú decías, no solo de la historia nacional, ese reflejo que se transmite desde la vereda, a mí me resultó impactante. La gente humilde, que vos veías que gente con un lampazo había puesto una bandera media asta, trabajadoras del comercio, demostrando ese afecto y esa despedida. Entonces, genera como que es un rebote de sentimientos que por un lado reconforta, porque es lo que el viejo, o sea, se está cosechando un poco aquella siembra, pero por otro lado te das cuenta de la dimensión de la pérdida. Donde lo veías contento es cuando él se rodeaba de gente, cuando él se desprendía de nosotros, los que estamos en la actividad política, estaba con la gente común. Y cuando él habla de austeridad está en la forma como él se relaciona, ¿no? En este país donde se cultiva tanto aquello de que nadie es más que nadie es más que nadie, como se decía, él lo encarnó de una forma maravillosa, muy difícil de reproducir, ni hablemos de imitar. ¿Eso se tiene o no se tiene? Ese contacto tan llano, tan común, vos veías un tipo... La gente veía a alguien igual, era un igual. Gastro, 30 locales en todo el país para hacer tu casa realidad. Y el presidente de la República también dijo a los medios de comunicación que va a extrañar mucho a Mujica en la consulta sobre temas personales y también del ámbito del país. Bueno, por supuesto, ¿no? Era un referente al que constantemente, sobre todo de su sector y su partido, se le tenía en cuenta su opinión, ¿no? Y que a partir de ahora, bueno, será complejo encontrar un liderazgo claro dentro de la coalición política del Frente Amplio. A ver que desaparece un líder, la incógnita, el interrogante es cómo se sostiene esa construcción de la que él fue protagonista central. Bueno, eso es el desafío que tenemos cada uno de los actores políticos, porque todos pescamos en algunas de esas vertientes ideológicas o del pensamiento o del accionar. Lo puedo hablar de los vallistas, los herreristas, los wilsonistas. En este caso, quienes, no solo lo del MPP, yo creo que no solo el Frente, hay toda una forma de concebir cómo hacer las cosas, que tiene mucho de, como te decía, de lo simple, de lo llano, pero también esa visión geopolítica y regional que lo hace un latinoamericanista muy particular. El liderazgo, y más de la magnitud o del volumen de alguien como Pepe, hoy no es fácil identificarlo. Porque aparte eso nace de manera bastante más espontánea y no se transfiere de manera mecánica. Lo que sí es claro que él nos dijo que todos teníamos que tomar esa posta. Y todos lo agarramos. Pero sabiendo que
que hay una construcción que tiene que ver con el contacto y con la adhesión de la gente, que, como te digo, no se estudia ni se decreta. Se tiene o no se tiene, y eso el tiempo dirá cuáles son, quiénes son los que toman esas banderas y se transforman en líderes. Pasa en todos los partidos. Y el presidente también habló de Lucía Topolansky. Dijo que en estos días ella se va a encargar específicamente de algunas cosas que le pidió el expresidente. Sí, exactamente. ¿Quedaron cosas por hacer? Sí. Pues bien, sí. Y Mujica se las encargó a su esposa y ella va a tomar esa posta. Además, Orsi confirmó que se va a reunir también en los próximos días con Topolansky. Él decía que había que superarlo. Ese desafío está bárbaro. ¿Topolansky de alguna forma hereda eso? Ay, Lucía, por favor, ya estamos hablando de alguna idea como para juntarnos la semana que viene o la otra a conversar con ella de temas que nos interesan. Porque convengamos que Lucía de hace unos meses se dedicó y se concentró al cuidado, ¿no? Entonces, en esas conversaciones que teníamos con Pepe, la opinión de Lucía y el olfato político de Lucía es maravilloso. Entonces, no se nos va a escapar. Ellos dos se prepararon muy bien juntos, no solo para ese momento, sino en la vida transitaron cada paso de manera muy de memoria y muy coordinada, a tal punto que en la conversación de anoche nos relató Lucía todos los últimos acuerdos y los deberes que habían quedado. Entonces voy a decir, qué hermoso transcurrir, ¿no? Porque en realidad lo que vos ahí ves y lo que ella te transmite es que vivieron con mucha intensidad esos momentos. El viejo vivió con mucha intensidad hasta el final y Lucía sigue con mucho entusiasmo para terminar las cosas que él le encargó. Presenta SWAT, especialistas en atenderte estés donde estés, brindándote soluciones en salud. Afíliate ahora. Y quien también hizo declaraciones de la figura de José Mujica fue el expresidente Luis Lacalle Pou. Sí, obviamente estuvo presente en el velatorio, allí en el Salón de los Pasos Perdidos, se hizo referencia a que se queda con aquellos buenos momentos compartidos con Mujica. El nacionalista envió un saludo a su familia y al Frente Amplio. El expresidente Luis Lacalle Pou dijo que tuvo muchas discrepancias con Mujica, pero que se quedará con las buenas anécdotas y momentos compartidos. Me quedo con las cosas buenas, con las cosas positivas, ni siquiera como un ejercicio intelectual, sino que es lo que me surge. Conversaciones que quedaron en lo privado y después acciones o actitudes políticas que como presidente sentí que eran bien no para quienes gobernamos, sino para el país. Ayer decía la ida en conjunto con el presidente Sanguinetti también a la asunción de Lula, cuando se cumplieron los 50 años del golpe en la Torre Ejecutiva, donde estaban todos los expresidentes, y apelo a ese momento para que lo conversamos en el despacho, que cada uno de esos expresidentes, yo no porque nací en el 73, pero ellos estuvieron en distintos lugares, claramente en distintos lugares, y claramente el presidente Mujica o José Mujica en distinto lugar. Pero en ese momento, a 50 años del golpe de Estado, todos estaban del lado de la democracia. Y eso creo que también es un valor nacional que, como les dije al principio, desde la forma, que es importante, y desde el contenido es que estoy acá viniendo a saludar. Tuvimos muchas discrepancias, pero de nuevo, en la vida siempre es mejor quedarse con lo bueno y no con lo otro. ¿Está yendo una vieja forma de hacer política, digamos, con otras generaciones? No es el análisis. No, bueno, sí, es un análisis. Una pregunta es un análisis. No comparto la afirmación y si la compartiera, tampoco es momento para analizar esas cosas. Y quien habló también de la figura de José Mujica fue el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, quien estuvo aquí en los estudios de Canal 4. Sí, contó que Mujica es la pérdida más grande que tuvo desde la muerte de sus padres y recordó con cariño su gran amigo y referente político. El vínculo entre Frati y Mujica tiene muchos años. Ambos compartieron horas de militancia, de conversaciones políticas y su interés por el sector agropecuario. Fueron muy cercanos, amigos.
De hecho, Mujica fue quien le pidió al presidente Yamandu Orsi que lo tomara en cuenta para su cargo en el gabinete actual. Hablar de Mujica para mí es toda una emoción. Es la tercera pérdida grande que tengo en mi vida. La primera fue mi padre, mi madre y ahora el Pepe. Con Mujica era como leer un libro, más fácil porque ya te lo daba digerido, claro. ¿No? Tenía esa capacidad. Me parece que es de esas personas, ¿no? Cuando uno estudiaba de eso que, viste, que leen una página y ya no precisan volver a leer de nuevo. Cuando yo tenía que volver a leer había otro compañero que no volvía. Bueno, Mujica creo que como una esponja, absorbe todo, y la verdad que hablas de los etruscos, de los romanos, del Quijote, de lo que tú quieras, y a su vez eso lo engancha con la cosa cotidiana, y creo que eso es lo que despierta después, que él traduce de una forma tan sencilla que la gente entiende lo que dice, entiende lo que quiere decir, y lo siente uno más. El ministro recordó la importancia de su vínculo con Mujica y el legado que dejará para la camada más joven del Frente Amplio. Despertó devoción, que es un sentimiento igual de aglutinante pero distinto. Digo esto porque la gente pasaba suavemente, ¿viste? No había un grito, un vamos arriba, un revolear la bandera, había una cosa que se asumía, claro que mucha gente compungida se veía la cara además, pero en calma, y eso fueron horas de gente pasando por ahí en un estilo que creo que es el que cultivó Mujica, ¿no? El de repente ser suave. Yo hoy hacía con unos colegas de ustedes una referencia que me parece que por lo menos a mí me marcó mucho. Cuando yo estaba en la Federación Rural, estábamos en un momento difícil. Hice un discurso bastante encendido, y cuando terminé estaba Mujica. Me dijo, mirá, dice que cuando yo tenía 20 años era mucho más loco que vos. Y aprendí con el tiempo, y por lo que me pasó en la vida, que es mucho mejor surcir que romper. Nunca le escuché en las conversaciones un resentimiento, un reclamo o algún ataque personalizado con alguien. Siempre hablaba en cosas de lo que había que hacer para adelante. Por supuesto que en mi caso, como vengo del sector agropecuario y él se consideraba un terrón con pata, siempre terminábamos hablando o de vaca, o de riego, o de pasto, porque era su desvelo tremendo. Creo que lo que hicieron lo hizo trascender a nivel mundial, y yo no tengo duda, hoy es el ciudadano uruguayo más conocido en el mundo por lejos. Casmu. Afiliate al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida. Y el periodista Andrés Danza contó por qué decidió ponerle oveja negra al libro que escribió sobre Mujica. Sí, tenía que ver con Mujica y con la interna que tuvo también él con el expresidente. El nombre no fue casual. Cuando escribieron el libro sobre Mujica, los periodistas Andrés Danza y Ernesto Turbovich decidieron ponerle un título que reflejaba cómo era el presidente y exguerrillero. Durante todas estas charlas siempre se presentó como una oveja negra. Él siempre decía que era distinto, que era sapo de otro pozo, que había llegado por una casualidad de la historia.